Todos los impuestos en mayor o menor medida afectan y pueden alterar el comportamiento de los consumidores, productores o trabajadores de tal forma que se reduce la eficiencia económica. Un sistema tributario ideal debería minimizar en la medida de lo posible los efectos negativos sobre la eficiencia económica. La Constitución Política de la República de Guatemala redacta que se pretende buscar el bien común para cada guatemalteco a través de la educación, salud, seguridad, infraestructura, cultura, deporte, entre otros deberes del Estado. Pero, ¿cómo puede el gobierno cubrir estos gastos? Los impuestos son la forma en que el Estado, ya sea a nivel nacional o municipal, genera ingresos para poder sufragar los gastos y las inversiones que tiene que hacer como gobierno. Eso incluye el poder atender servicios y el poder dar infraestructura o construir la infraestructura necesaria para el funcionamiento de una sociedad. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, enuncia que los tributos deben tener proporcionalidad, que es decir, cada ciudadano debe contribuir en relación a su capacidad económica. 2. La certeza. Todo tributo debe ser claro y debe conocer la cantidad y modo de su obligación tributaria. Y número 3, eficiencia. Deben reducirse al mínimo los costos de recaudación. Cuando vemos el decreto el 10-2012, que es donde se modifica la base tributaria, de hecho, para efectos prácticos, se cambia por completo 3 impuestos. El impuesto sobre la renta se cambia completamente, hay un nuevo impuesto sobre la renta y se modifican cosas que tienen que ver con el IVA y que tienen que ver con pagos de dividendos, entre otras cosas. Suceden 2 cosas positivas para Guatemala. Se amplía la base tributaria, quiere decir que hay 350,000 personas más que antes no tributaban, que ahora sí pagan por lo menos un quetzal de impuesto. La mayoría de ellos son profesionales o gente asalariada que, como se redujo la base mínima del impuesto, hay más gente que tiene que pagar impuestos o por lo menos declarar. Es una cosa positiva porque se empieza a ampliar un poco la base impositiva. Guatemala cerró el 2013 con una subida del 9.2% en la recaudación de impuestos, pero un déficit del 5.3% respecto a las metas fijadas por las autoridades tributarias del país. El Ministerio de Finanzas manifestó que el principal desafío del 2014 ha sido continuar con el proceso de consolidación fiscal, aumentar la recaudación y garantizar la financiación del servicio de la deuda pública. ¿Qué fue lo malo que tuvo el sistema? Muchas de las cosas que se aprobaron estaban de acuerdo a lo que se había acordado en el pacto fiscal, pero en su implementación dejaron ciertas cosas fuera. Por ejemplo, el pago de dividendos. Antes pagaba el 3% de timbre, casi nadie lo pagaba. Hoy ya paga ISR, pero paga una tasa muy baja todavía, y eso hace que todavía las empresas paguen poco impuesto. Y de hecho el impuesto sobre la renta de las empresas está bajando, que está bien, pero el dividendo, que es el capital que uno ha ganado, debería estar por lo menos en 7%, igual que lo que ganamos los profesionales o las personas asalariadas. Ese es un problema. El segundo, se redujo sustancialmente la tasa de circulación de vehículos y se redujo a la mitad prácticamente. Eso redujo sustancialmente una parte del ingreso que tenía previsto el gobierno que iba a tener. Y lo tercero es que se descuidó por completo todo lo que es el tema de aduanas. Entonces, aunque en Guatemala sigue creciendo entre un 3,5% y un 4% anual, y las importaciones siguen creciendo a ritmos de arriba del 5 o 6%, los ingresos por aranceles están bajando. Y eso quiere decir que hay contrabando. Y más en contrabando quiere decir que por las mismas aduanas pasan productos que no pagan impuestos. Y eso es el principal problema que ha tenido este gobierno en el tema de la recaudación. Según expertos y medios de comunicación, el gobierno actual se ha caracterizado por una mala gestión financiera. La falta de consenso por la meta de recaudación estuvo influenciada por las diferencias entre el ex jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez, y el ex ministro de Finanzas, Pavel Centeno. La SAT modificó la meta de recaudación a 49,107 millones de quetzales. Hay 2 cosas que tienen que poder todavía enfocarse ahora. A veces yo pienso en particular que la razón por la que han hecho cada vez más ineficiente la SAT es para poder contratar a una empresa Collector de Córdoba, Argentina, es lo que más se ha hablado, para que se haga cargo de la recaudación como un negocio de corrupción del gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es volver a ser eficiente el sistema de administración tributaria.
pareciera ser que a veces es a propósito, que lo hacen ineficiente para poder justificar que hay que subcontratar a una empresa para que asuma ese rol. Pero la realidad es que la SAT tiene una estructura y una institucionalidad buena que fortaleciéndola y dándole independencia y autonomía a la parte política puede funcionar bien y puede mejorarse sustancialmente su recaudación. El Estado debe garantizar un punto de equilibrio en donde lo recaudado iguale a lo aportado. La cantidad recibida en impuestos debe igualar la inversión y la calidad en los servicios públicos. Pero este tipo de administración se ha convertido en un reto para el gobierno actual.